quiero ir a otro tema de la muy buena nota que hizo Alfredo. Hay mucho, a ver, por un lado la derecha dice, bueno, es el kirchnerismo el que lo cambió, si hasta Néstor tenía superávit gemelos, igual que Milei. Y hay una parte del peronismo que también lo dice ahora. Bueno, tenemos que volver a las fuentes. ¿Son los mismos los superávit? No, vamos a tratar de hacerlo que no se espanten cuando se dice superávit gemelo, ¿qué significa? Superávit fiscal, superávit comercial. No le tengan miedo a las palabras, porque si le tenemos miedo a las palabras, después te engañan. Porque aquí viene el punto central, que es el engaño colectivo vinculado a decir, se necesita superávit gemelos. Superávit gemelos es el superávit fiscal y el superávit comercial. El superávit fiscal, Milei, lo consigue con ajuste permanente. Entonces, ¿qué es la trampa? Que, digo, incluso de sectores del peronismo. Es decir, bueno, hay que tener superávit gemelos y hay que tener el superávit fiscal. La secuencia es inversa a como la presenta el discurso convencional. Es decir, si tenés superávit gemelo, va a venir el crecimiento, la bonanza, y ahí se ordena la macroeconomía. Y es al revés. Depende la política que haces, vas a tener mejor situación económica y podés conseguir ese superávit gemelo sin destruir la economía como lo hace Milei. Y entonces hago la comparación de lo que pasó en los 4 años del gobierno de Néstor Kirchner y estos casi 30 meses de gobierno de Javier Milei, que los dos tuvieron superávit gemelo. El tema es cómo los conseguís y qué es lo que haces con esos superávit gemelos. Y los resultados son impactantes por lo opuesto. Digamos, ¿qué es lo que consiguió Néstor Kirchner y qué es lo que está consiguiendo Javier Milei? Néstor Kirchner, con superávit fiscal gemelo, crecimiento elevado. ¿Se acuerdan que se hablaba de las tasas chinas? Caída del desempleo. No pongo números en la nota, quien les interesa lo puede ver, porque estuve horas buscando unos y otros todos los números de las principales variables. Caída del desempleo, mejora real del salario, aumento de la inversión privada, expansión del consumo masivo, creación de empleo de calidad, acumulación de reservas y reducción de la morosidad bancaria. Para hacerlo sencillo, lo de Milei es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. Esto es lo opuesto. Entonces, la clave está en la política económica que implementar para conseguirlo. Que lo que acompaña el tema del superávit comercial, ese segundo superávit que siempre se menciona, es que tenés que tener condiciones externas favorables. Las tuvo Néstor Kirchner con la suba del precio internacional de los granos y oleaginosas, fundamentalmente de la soja. Ahora Milei lo tiene también con buenos precios internacionales del complejo agroexportador, pero fundamentalmente también del energético, que esto es parte de que nace en el 2012 con Vaca Muerta y la estatización de nacionalización de YPF. Entonces, el superávit comercial, si uno lo observa, tendencialmente va a ser positivo. Entonces, la cuestión clave es qué es lo que se hace con la cuestión fiscal. ¿Y qué es lo que tiene Milei? Pues la cuestión fiscal es, le baja impuestos a los ricos y ajusta permanentemente todo el tema del gasto público. Y esto lo vimos en el mega ajuste del 11 de mayo pasado de 2,5 billones de pesos que arrasó con todo, menos con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el pago de intereses de la deuda. Todo el resto tuvo una poda. Bueno, esto te lleva a una economía de estancamiento y entonces decís, ¿y el superávit fiscal o el superávit gemelo para qué sirve? Si vos tenés destrucción de empleo, tenés caída de la actividad económica y el último dato de morosidad adelantado por consultora 1816 no bajó ni se amesetó, siguió subiendo en abril. Ellos lo realizan en base a la base de datos de deudores que adelanta precisamente el informe de bancos del Banco Central, donde se ve qué es lo que pasa con la morosidad. Sigue aumentando la morosidad de las personas y de las empresas.
Lo que implica es, entonces, ¿para qué querés superávit gemelo? Si lo que tenés es un estancamiento o caída de la economía y en última instancia del bienestar general. O sea que es al revés, tenés que definir primero tu política económica y después tratar de conseguir los equilibrios macroeconómicos. Me parece fundamental esto. Ojalá se estuviera debatiendo en todos los sectores económicos esto que vos planteaste. Primero el para qué. O sea, ¿para qué hacemos las políticas? ¿No? ¿Es producto del dogmatismo puro? Claro. ¿O tiene algún fin? ¿Se saca algún rédito de esto? Bueno, obviamente, si vos lo buscás sacándole impuestos a los ricos, hay una parte de ideología. Pero digo, la otra vez, te juro, alguien debatiéndolo me dice, pero vos, en tu empresa, ¿qué haces? Le digo, justo todo lo contrario. Le digo, porque si yo me la pasara ajustando, la voy achicando la empresa en vez de agrandándola. Yo tengo que ir reinvirtiendo inteligentemente para que cada vez sea más grande. Entonces, si no lo achicaste, lo que estamos haciendo es achicar el país. Y Néstor hacía crecer el país todo el tiempo. Ahora, tenía una política, y esa política terminaba derivando en un superávit gemelo. No era que primero el superávit gemelo y después el crecimiento. Por ejemplo, impulsaba las paritarias, que me olvidé, porque el salario real no es que por arte de magia. Claro. Impulsó las paritarias, hay que recordar, no funcionaban, estaban suspendidas. Impulsó las paritarias e impulsó las sumas fijas no remunerativas en el sector privado. Y entonces ahí lo que tuviste fue una mejora del poder adquisitivo y se sabe, es el círculo virtuoso del crecimiento. Mejora el poder adquisitivo, mejora el consumo interno, se expande el mercado interno y por consiguiente las empresas venden más, invierten más, toman más empleados, esos mayores empleados tienen mayores ingresos, amplía la masa salarial y ahí es donde tenés el círculo virtuoso. Ahora bien, ¿existen límites? ¿Existen tensiones en este proceso? Sí, lógico que existen, no existe la panacea. Ahora bien, el superávit gemelo no es una pócima mágica, que es como te lo vende la ortodoxia, porque esa pócima mágica, la que tenés que ver es que dentro de ese frasquito lo que tiene es un ajuste fenomenal y una transferencia de ingreso a los sectores de mayor poder económico. Claro. Ahora, no se discute, no hay ámbitos de debate en donde discutir esto. No tiene ningún sentido. En el fondo, después la mayoría de las empresas que dependen del mercado interno terminan perdiendo. Ahora, es obvio que la concentración del ingreso va a hacer caer la recaudación. Vos sabés, Roberto, que además novedad. Este sector del peronismo que brega por el equilibrio fiscal, bueno, va a empezar a hacer gira por las provincias. Y bueno, la pregunta también es si es posible un superávit gemelo o tener superávit con la gente adentro. O sea, el debate que hay que hacer es ese en todo caso, porque se menciona como consigna vacía y después... Pero ven que se con necesitan estos, las mesitas, hay que salir con mesitas a explicar esto que explica Alfredo, lo que Militancia. explica... Voy a hacer un reclamo para el gobernador. Me mandan la foto los muchachos de Talar con una sala, un local. Sí, por supuesto. Ahí está, muy bien. me vienen a decir, a ver si conseguimos esto. Está muy bien, está muy bien. Y me dicen, Talar no podemos tener un local de derecho al futuro. Ajá. ¿Por qué no? Pues tienen guita. Bueno. Tienen guita. Así que hay que conseguir guita Con para una que mesita Talar... alcanza. Para que Talar... Empezamos con hagan una mesita que se muestre. Eso no es menor. El tema de que los partidos de derecha tienen un alto financiamiento, tienen mucha guita para hacer cosas. No es menor. ¿Vieron la Fundación Faro? No es menor. La Fundación Faro sacó chequeado este fin de semana que ganó recaudó 4.800.000 en un año, en 2025. ¿Vos te imaginás si nosotros hacemos una cena y los empresarios vendrían y pagarían 25.000 dólares de cada lugar? Sí. Pero lo comparó comparación con las fundaciones del PRO. El PRO te juntaba, no sé, ponele un palo verde. Claro. Estos son casi 5.